Tengan la bondad de sentarse un momento, queridos hermanos. Hoy nuevamente escuchamos un evangelio bastante largo y hemos escuchado la curación que hace Jesús de este ciego de nacimiento. Es muy diferente a otros milagros que Jesús había hecho. Había nacido sin la posibilidad de ver. Qué terrible sería tener una condición así. Sin embargo, el Señor, recordemos, hace todos sus milagros y como el Evangelio de San Juan mismo lo dice, todos sus milagros son signos. De hecho, así los llama el Evangelio de San Juan. El primer signo que hizo Jesús, decía, cuando habla de que Jesús convirtió el agua en vino. Y todos esos milagros tienen una enseñanza y hoy nuevamente Jesús lo explica él directamente cuando le preguntan sobre la condición de aquel ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús les responde, ni él ni sus padres. Este hombre nació así para mostrar la gloria de Dios, para poder enseñar a la gente que Jesús es la luz del mundo, que Jesús quiere abrirnos a nosotros la mirada, que Jesús quiere sacarnos de nuestras tinieblas. Esa es la misión de Jesús. Por eso, hermanos, una primera cosa muy importante que debemos tener claro nosotros es que la misión principal de Jesús es venir a rescatarnos de la oscuridad de las tinieblas del pecado. Venir a abrirnos los ojos para buscar la voluntad de Dios. Y por eso esta curación de este ciego, que tiene todos estos signos muy interesantes. Aquel hombre que estaba en su enfermedad es buscado por Jesús. Es uno de los milagros muy diferentes a todos los demás, porque otros milagros que Jesús había hecho o signos, la gente lo buscaba. ¿Se acuerdan de aquel otro ciego, por ejemplo, que le grita a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Él era el que gritaba y perseguía a Jesús. Otro, por ejemplo, aquel milagro de aquel paralítico, fue llevado por sus amigos. Y así, muchos milagros eran diferentes. Aquella hemorroísa, por ejemplo, es la que pensaba en su mente con tocarle el manto. Y fue a tocarle el manto a Jesús y se curó. Pero este ciego es particular, porque este ciego estaba sentado pidiendo limosna. Tal vez ni había escuchado de Jesús, o probablemente sí. O solo había escuchado, pero no lo conocía. Como era ciego, pues no reconocía a Jesús. Pero estaba él sentado y sus discípulos hacen esa pregunta. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús aprovecha y él es el que se acerca a este ciego. Dice que escupe en el suelo, hace lodo con su saliva y le echa en los ojos. Si hubiera pasado esto en nuestros tiempos, seguramente nos hubiéramos escandalizado nosotros, ¿verdad? Máximo, ahora que estamos todavía afectados por el COVID, la gente seguramente se hubiera molestado con Jesús. Pero Jesús recurre a esta práctica de usar el lodo y luego mandarlo a la piscina de Siloé, que era también uno de los signos de la presencia de Dios. Por eso nosotros también hoy en día, actualmente también tenemos algunos santuarios o lugares donde ocurren algunos milagros, porque Dios ha actuado así siempre. Algunos han ido aquí a Esquipulas, seguramente que sí, ¿verdad? Algunos probablemente han ido hasta México, algunos han ido hasta Portugal, donde está la Virgen de Fátima, la piscina de Lourdes. Hay tantos centros de peregrinación donde ocurren algunos milagros, donde se muestra el poder de Dios. Algunos han ido
a la antigua Guatemala, la tumba del hermano Pedro, ¿verdad? También ahí cuando uno llega hay un montón de plaquetas que la gente ha dedicado porque ha recibido algún milagro y los han colocado ahí, porque es la presencia de Dios en medio de estos lugares santos. Y lo mismo pasa entonces lo que Jesús hace, después de ponerle el lodo en el ojo, le dice: ahora vete a la piscina de Siloé y lávate allí. Aquel hombre fue, pero ese hecho que hace Jesús es muy interesante porque nos recuerda también la misión de Jesús, porque Jesús bien lo hubiera podido curar de otra manera, pero Él quiere dejarnos una gran enseñanza a nosotros, que Él, al curar a este ciego de nacimiento, nos recuerda que Él es Dios. ¿Se recuerdan ustedes cómo nos dice el Génesis, cómo fue creado el hombre? Del polvo, del barro. Después Dios inflamó su espíritu y fue creado el hombre. Es una señal que nos da el Génesis. Y Jesús, cuando hace este milagro, es interesante que nuevamente Él usa la tierra y su saliva. No olvidemos que la saliva tiene mucho que ver con toda la cabeza, ¿verdad? Yo les decía el ejemplo a algunos hermanos: ¿a ustedes les gusta comer limón? En limonada, a algunos, ¿verdad? Hay a quienes sí les encanta comerse el limón solo así. A mí sí me cuesta, pero hay algunos que les gusta. Pero si les pongo ahorita a imaginar, ustedes imagínense que estén chupando un limón, se van a dar cuenta de algo, que cuando imaginamos que estamos comiendo limón o vemos a alguien chupándose un limón, se nos hace ácido la boca y se nos comienza a producir saliva. Por eso la saliva tiene mucho que ver con toda la cabeza. Y eso que Jesús hace, nos hace recordar a nosotros que Él es Dios, que Él también, como lo dice el Evangelio de San Juan, por Cristo fueron hechas todas las cosas, y Él era la palabra de Dios y estaba junto a Dios. Y nos dice el Evangelio que aquel ciego fue curado, se lavó los ojos, comenzó a ver, pero no había reconocido a Jesús. Poco a poco se fue convirtiendo y acercándose para poder tener ese encuentro personal con Dios, con Jesús. Y algunos hechos interesantes que ahora vamos a comentar en nuestra reflexión es que su familia no le creían, los fariseos no lo creían y decían que Jesús venía del mal, que la obra que Jesús hizo no viene de Dios y que esa curación no era cierta, y no querían creerlo. Tuvieron que llamar a sus papás de aquel hombre y le preguntaban: ¿de verdad este era su hijo? ¿De verdad este nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Porque los fariseos no terminaban de creer que de verdad Jesús había hecho este milagro. Queridos hermanos, ¿qué reflexiones podemos sacar nosotros de este Evangelio? Vamos a hablar algunos puntos importantes. Primero, hermanos, primera reflexión: Dios no castiga. No se olviden de esto. Dios no nos castiga. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús mismo lo dice. Le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, maestro, él o sus padres? Porque ese era el pensamiento judío. Porque ellos decían que si uno tiene una enfermedad, si uno tiene un fracaso, es porque ha pecado y Dios lo está castigando. Por eso el pueblo judío tenía esta concepción en su mente. Seguramente él había pecado, o sus papás, o sus abuelos, ¿verdad? Y que recayó en él esa consecuencia de su pecado. Por eso preguntan eso los discípulos: ¿quién pecó, él o sus padres?
Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Por eso sacamos la primera reflexión aquí, hermanos, Dios no castiga. Dice un salmo, si Dios nos tratara según nuestros pecados, no sabemos cómo estaríamos. Pero Dios es generoso para perdonar y lento para enojarse. Yo les hacía imagínense ustedes, si Dios nos pagara según nuestros pecados, y yo les preguntara a ustedes si alguna vez han robado, no se vayan a exhibir, ¿verdad? No vayan a levantar su mano, no. Pero probablemente, ¿verdad? De niño hemos hecho travesuras, ¿o no? Alguna vez le hemos quitado unos 5 quetzales en la bolsa de la mamá, de la abuelita, o hemos pasado en algún lugar, vimos una fruta, lo agarramos y lo comemos. ¿Alguna vez hemos hecho alguna travesura? ¿O alguna vez ustedes han participado en algún chisme? No sé, probablemente, ¿verdad? Hay algunos que sí tienen el don de lenguas largas, ¿verdad? Les gusta hablar, se enteran de algo. Fíjate, ya te enteraste, me contaron, dicen que dijeron, que me contaron. ¿Ya supiste de esto? A veces tal vez hemos participado en alguna cuestión así. Ahora imagínense, si Dios de verdad nos pagara según nuestros actos, muchos no tendrían lengua. Si Dios los castigara, por haber robado alguna vez, ya no tuviéramos manos. Por robarte eso te corto la mano. Pero Dios no es así. Por eso les repito, y no caigamos nunca en esa trampa, porque a veces nos pasa de que cuando estamos en una enfermedad, a veces hay hermanos separados que llegan con nosotros y nos dicen, es que porque usted tiene ídolos en su casa, y no distinguen la diferencia de un ídolo y una imagen, es que usted no ha aceptado el Evangelio, es que usted no se ha convertido, por eso Dios lo está castigando. Y no es así. Dios no castiga, hermanos. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué se me murió tal familiar? ¿Y por qué voy solo de fracaso en fracaso? Pues son circunstancias de la vida. Son a veces consecuencias de nuestras decisiones. Son a veces la maldad en el corazón del hombre, por los cuales a veces nos pasan algunas cosas malas. Pero no es un castigo de Dios. Yo les ponía un ejemplo, ¿verdad? Si yo me agarro a alguien aquí y le doy un puñetazo en la cara, si fuera cualquiera de ustedes, ¿con quién se enojarían? ¿Conmigo o con Dios? Conmigo, ¿verdad? Con el Padre. ¿Por qué me pegó Padre? Aquí nos va a tocar parejo, ¿verdad? Nos vamos a hacer puro chivarreto aquí, ¿verdad? ¿Conocen chivarreto? Se agarran a golpes el Viernes Santo. Se enojarían conmigo, no con Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros. Ay, Padre, es que estoy enfermo. ¿Será que Dios me está castigando? Y a veces es porque no nos cuidamos, ¿verdad? El médico nos dice alguna dieta, ya no comas mucho azúcar, ya no consumas azúcar, porque ya estás diabético. Padre, es que el susto me dio la diabetes, dicen algunos. Padre, es que el enojo, es que una alegría muy grande me hizo enfermar con esta enfermedad de la diabetes. No fue eso, fue algo anterior que no supimos controlar, ¿verdad? Hoy en día hay mucho cáncer. La gente dice, Dios, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto? Miren, si el teléfono lo llevamos en todos lados y hasta lo dejan en la almohada. Y nosotros sabemos que el teléfono tira un rayo y todo eso es lo que está provocando algunas enfermedades. Y después todo le echamos la culpa a Dios. No sé por qué me dio esta enfermedad, Padre. Sí, ya no comemos nuestros vegetales, nuestras verduras. Ya solo comemos cosas procesadas. Como ya da pereza cocinar, mejor una sopa instantánea, dice uno, ¿verdad?
Mejor mi Raptor ahí. ¿Cuánto daño nos hacemos con todas esas comidas procesadas? Después le echamos toda la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero Dios no castiga, hermanos. Dios no castiga. Ya les decía, si de verdad Dios nos pagara según nuestros pecados, muy severo fueran nuestros castigos. Pero Dios es generoso para perdonar y lento para enojarse. Que quede claro, pues, hermanos, Dios no nos castiga. Dios nos trata con misericordia. Segundo, hermanos, hoy hemos escuchado que Jesús cura a este hombre de la ceguera. No podía ver. Pero, hermanos, el milagro más grande que hace Jesús no fue curar la vista de este hombre. Fue abrirle los ojos de la fe, convertirle al camino del Evangelio, que es Jesús mismo. Ese es el milagro más grande. Porque si nos damos cuenta, los fariseos y su misma familia, ellos sí estaban ciegos y seguían ciegos. No de una ceguera física, sino que ciegos a aceptar a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Por eso dice el dicho, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y a veces eso nos puede pasar hoy en día a nosotros. Estamos ciegos por decisión, ya sea por el pecado o por la ignorancia, pero a veces no queremos aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y a veces nos dejamos ciegos por el pecado y no seguimos la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, hoy es para pedirle al Señor, que es la luz del mundo, pidámosle que nos cure a nosotros también de la ceguera del egoísmo, de la envidia, de la lujuria, del egoísmo, de las vanidades. Eso también nos tiene ciegos a nosotros. Pidámosle al Señor que nos abra la vista y nos aleje del pecado. Finalmente, hermanos, también hoy nosotros estamos llamados a abrir la vista y abrir la vista a los demás, porque también hay muchos que están ciegos porque no tienen criterios propios. Esto lo vemos reflejado en la familia de aquel hombre ciego. Cuando les preguntan a ellos, ¿de verdad este está ciego? Sí, pues ahí pregúntenle a él. Ellos no querían reconocer la verdad porque se sentían presionados, porque los fariseos, dice el Evangelio, habían decretado que todo aquel que reconocía que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y para los judíos era una situación muy dura. Hoy en día nos puede pasar también a nosotros, que nos dejamos guiar por lo que la mayoría hace, por lo que la mayoría dice. Y ahí la mayoría estaba diciendo, Jesús no es el Mesías, Jesús es un pecador, Jesús viene del diablo. Y la misma familia no se atrevieron a confesar que Jesús era el Mesías porque había curado a su hijo ciego de nacimiento. Hoy nos puede pasar también a nosotros, por querer quedar bien con los amigos, no sé, alguno que sea universitario, por ejemplo, y el licenciado que nos dé la formación dice, miren, Jesús no existe, Jesús es un invento. Y como nosotros no conocemos nuestra fe, porque a veces también padecemos de ignorancia, porque no conocemos nuestra fe, a veces nos dejamos llevar por lo que los otros digan. Ah, sí es cierto. O por no querer defender mi fe, oculto que soy cristiano, para no dar razón de mi fe, de mi esperanza. Nos sigue pasando hoy en día también. Aquella familia del ciego no quisieron aceptar a Jesús por miedo a ser expulsados de la sinagoga. A veces nosotros también, por miedo a perder las amistades, por miedo a que piensen mal de mí o que me traten mal, mejor oculto que soy cristiano, oculto que soy católico. No tengamos miedo de nuestra fe. Aprendamos a tener criterios personales y aunque el mundo se nos